Hola, lo prometido es deuda. Aquí estamos haciendo ese espacito para contestar sus preguntas. Me dejaron ayer también una que me gustó mucho y me encantó porque esa me preguntaron para qué debemos ir a los registros akáshicos y qué beneficios trae entrar ahí. Mira, es interesante la pregunta porque yo pienso que yo creo que todo depende de lo que viene a trabajar tu alma y de lo que vienes a hacer tú a esta encarnación, a este mundo. ¿Cuál es tu propósito aquí? ¿Cuál es tu misión? Si sientes el deseo de ir a tu registro, si sientes el llamado de hacerlo, pues hazlo. Y si no lo sientes, pues no, a lo mejor no va por ahí. A lo mejor no tienes nada que buscar atrás, a lo mejor no hay nada que dejaste pendiente o a lo mejor no lo necesitas para tu evolución. En mi caso, yo he tenido una experiencia muy hermosa con los registros. De hecho, es interesante que me preguntes sobre esto porque con una de las primeras cosas que yo comencé a experimentar sin darme cuenta, ¿no? Que me salía de manera natural. Cuando yo hace como 7 años, 7 años, comencé a hacer faciales. Yo soy esteticista. Y cuando comencé en la parte de la estética, cuando comenzaba a hacer un facial y comenzaba tocando, ya yo venía trabajando biodescodificación emocional y algunas cosas. Ya yo venía en este mundo de la espiritualidad, descubriéndome, autodescubriéndome, conociéndome y conociendo algunos caminos, ¿no? Pero no había conocido aún el concepto de registro akáshico, o por lo menos no lo había recordado, porque evidentemente ya había trabajado mucho con él, pero aún mi alma no recordaba ese tema o ese concepto, ¿no? Y me pasó algo interesante, que cuando yo comenzaba a hacer un facial, la persona, no todas, pero cuando había algún bloqueo emocional y la persona estaba lista para soltarlo, me pasaba que cuando comenzaba a hacerle masaje o a ponerle hidratante o aceite o algo en el pecho, en el área del chakra corazón, yo comenzaba a ver sus registros. Y la persona, muchas veces, muchos clientes me pasó, y era incómodo porque al principio no sabía qué estaba pasando ahí. Pasaba que la persona comenzaba a conectar con ese bloqueo, con esa emoción, y comenzaban a llorar. Imagínate tú haciendo un facial o haciendo un masaje y de pronto la persona comience a llorar. Y te empezaba, y muchos que sabían algunas cosas decían, ay, tú me estás haciendo algo que me está haciendo soltar una emoción o me está sanando. Pero otros decían, no sé qué me pasa, pero estoy recordando cosas de mi niñez o cosas estoy viendo imágenes que no recuerdo, que no sé por qué me están viniendo a la cabeza. Me quedé a media. Bueno, seguimos con el story time de cómo comencé yo con los registros acá, chicos, hace muchos años. Como les estaba contando, comencé entrando a los registros sin saber que estaba entrando a los registros. O sea, era algo que parece que había sido obviamente pues una habilidad que yo desarrollé en vidas pasadas y después aquí comencé a hacerlo sin darme cuenta que lo estaba haciendo. Era parte de mi don, ¿no? Sin saberlo. Claro, en ese momento no sabía lo que estaba pasando. Después, cuando comencé a hacer, cuando hice lo de angeloterapia, pues yo dije, no, tengo ya que hacer algo, decía yo, ¿no? Cuando comenzó a pasarme eso, yo decía, es que las personas comienzan a entrar en un proceso de sanación cuando yo las toco, decía yo, ¿no? Entonces, sí, necesito tener los recursos para poderlas ayudar cuando ya entran en ese proceso de desbloquear esas memorias de dolor, ¿no? Porque una vez que están ahí, ya yo había hecho lo de biodescodificación emocional, pero se quedaba muy limitado, se quedaba muy corto para el proceso emocional que la persona estaba viviendo, ¿no? En ese momentico que entraba en ese lapso de tiempo de recordar memorias pasadas o de recordar vidas pasadas mientras yo estaba haciendo un facial. Entonces ahí fue donde dije, tengo que hacer angeloterapia. Entonces después yo hice angeloterapia, hice reiki, busqué varios recursos, ¿no? Busqué varios métodos para ayudar, ¿no? A acompañar, a hacer un proceso de sanación. Todo esto se quedaron también muy cortos, ¿no? Con el paso de los años, porque al final tampoco iba por ahí mi misión. Pero sin duda el sanar era parte de mi vida y el ayudar y el acompañar pues también. Entonces era algo que de verdad lo hice por mucho tiempo, me gusta, lo disfruto muchísimo. Pero al cabo de algunos añitos ya, o sea, después de todo eso, al cabo de los años, seguí mi búsqueda, seguí mi proceso,
Hay mucha historia ahí, ¿no? No voy a contarles toda porque el story time se llevaría todo esto, se llevaría todo el tiempo, pero el cuento es de que pasaron muchas cosas a través de estos registros. Con los años, ya yo con más camino recorrido y con más práctica y ya canalizando de manera consciente, sabiendo ya lo que estaba haciendo, pues entonces Metatron un día me dice, es que, claro, tú accedes a los registros porque yo soy parte de, ¿sabes? De tus guías, ¿no? Y yo soy el guardián de estos registros. Y claro, en ese momento pues comprendí un poco por qué yo cruzaba las líneas del tiempo con tanta facilidad. Y iba tanto al pasado, muy fácil. De hecho, la primera vez que yo me hice yo misma regresión, hace ya más de 7 años, yo me la hice yo sola. Y fue muy fácil acceder a ella, a esos registros. Entonces, sí, se me va a volver a cortar el video. Soy un caso, hablo mucho. No, yo necesito 20 minutos. Bueno, el caso es que así comencé yo. Y yo me hice, para mí, hacer regresiones o entrar a los registros acá, chicos, era bastante sencillo, ¿no? No era una cosa que se me daba, o sea, no fue algo que tuve que estudiar, no fue algo que tuve, después lo hice, después compré libros, después estudié, pero cuando comencé era algo muy natural, se me daba de manera muy natural. Y por ejemplo, una anécdota que fue bastante curioso. Yo estaba en la escuela de belleza y entonces un día estaba haciéndole un facial a la profesora mía de uñas. Yo estaba haciéndole el facial a mi profesora de uñas, era una señora mayor, muy seria, de hecho, muy seria y muy introvertida. Era una persona bastante que no hablaba mucho de sus emociones, era bien reservada. Conmigo hablaba bastante, hicimos buena empatía, pero aún así era muy reservada. Y cuando yo comienzo a hacer el facial, cuando ya estoy haciéndole, que me pasaba siempre igual, bueno, no con todo el mundo, obvio, pero con muchas personas. Cuando yo que ya comenzaba a trabajar en ese chakra, esa mujer ha dicho a llorar, como niña chiquita. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y yo lo único que hacía era suéltalo. O sea, yo en ese momento, cuando yo comencé en todo esto, yo no sabía realmente cómo guiarlos ni por qué a la persona le estaba pasando eso. Yo intuía que era obviamente que tenía una emoción bloqueada o que tenía, como yo sabía y me sabía, que yo era consciente de que mi proceso o mi misión o parte de mi misión era ayudar a sanar, pues obviamente para mí no era raro, ¿no? Pero sí era raro el proceso de que la persona entraba así de manera tan inexplicable, porque yo no lo buscaba, yo no lo pedía, era algo como que pasaba. Y claro, en ese momento yo hacía lo que la intuición me decía, no tenía un proceso para acompañarlo, no tenía un método para acompañar a esa persona en ese momento. Entonces yo lo que hacía era lo que me decía mi intuición en ese momento, lo que me conectaba por hacer, ¿no? Pedía guía, obvio, y lo que me llegara era lo que hacía. En el caso de esta profesora, una señora bastante mayor, yo lo que hice fue, en ese caso, le que decía suelta la emoción. Recuerdo que la profesora de facial se dio cuenta y cerró la cortina y nos dejó solita ahí en la cabina, porque era un aula de facial, había más cabinas alrededor. Y la profesora de facial, muy intuitiva también, y rápido se dio cuenta y hizo así, cerró la cortina y nos dejó. La profesora sabía que yo tenía, tú sabes, que yo hacía todo este tipo de cosas, entonces nos dejó ella sola. Pero fue así, fue muy sencillo. Y ahora les digo, ¿por qué ir a los registros akáshicos? En mi caso ha sido muy sanador conocer mis registros, conocer mis vidas. No, ya, aquí sí ya va a terminar porque no voy a hacer una quinta parte. Bueno, el caso es que, resumida la historia, porque la pregunta era ¿por qué acceder a los registros y cuáles son los beneficios? Para mí, para ladies, ha sido muy beneficioso. ¿Por qué? Porque a través de los registros akáshicos, a través de mis vidas pasadas, a través de todas estas memorias ancestrales, yo he descubierto muchas cosas que trabajé, muchas cosas que vine a trabajar aquí, cosas que dejé pendiente, incluso con las almas que hoy son mis hijos. Entonces, para mí me ha servido, incluso miedos, cosas, bloqueos emocionales que venían de vidas pasadas. Entonces, en mi caso ha sido súper sanador, en mi caso ha sido muy beneficioso. Lo que no significa que sea tu camino. Por eso es que te decía al principio, si tienes el deseo, si hay algo que te llama de ir a tu registro, de ir a tus memorias pasadas para buscar algo ahí, perfecto.
Si no, pues no lo hagas. Si no tienes ese llamado, pues no va por ahí. Tú sabes, yo digo que cada camino, cada ser, cada persona tiene su proceso. Nadie tiene que seguir a nadie. Sigue tu intuición, sigue tu deseo, sigue tu corazón, conéctate con lo que tú necesitas. Tú. No busques fuera, no hay nada fuera. Cuando buscamos fuera, yo lo hice muchos años y busqué muchos maestros, muchos guías. Y en el proceso perdí mucho tiempo, perdí dinero, perdí fe, porque muchas veces me decepcionaba mucho de las personas, a veces no eran esos seres de luz que yo creía que eran. Y en el proceso fue doloroso el camino en cuanto a que muchas personas me encontré que no eran lo que yo creía. Y recibí muchas decepciones en el camino, pero también conocí gente preciosa que todavía siguen y seguimos llevándonos y seguimos en este caminar, en este proceso, creciendo juntos. Pero al final lo que te quiero decir con esto es que sigas tu intuición, que te conectes contigo, que no hay nada afuera, no hay nadie afuera que te pueda decir lo que tienes que hacer. Nada, nada ni nadie. Solo tú y tu ser interno, tu conexión con tu yo superior, con tus maestros, con tus guías, son los que te van a decir cuál es tu camino. Porque evidentemente tu camino no es el mío y el mío no es el del otro. O sea, si bien todos somos unos, no estamos unidos y hay una conexión neuronal y como digo yo, espiritual con todos. Todo el mundo tiene su proceso, todo el mundo tiene su nivel de conciencia, todo el mundo tiene su nivel evolutivo y venimos aquí a hacer cosas diferentes. Por eso, si tienes el deseo de hacerlo, hazlo, porque sí es beneficioso, sí es súper sanador, sí es lindo, sí te da mucha guía, es rico saber lo que has hecho, es rico y se siente bien. Pero si no, pues no lo hagas. Sigue tu intuición. Y como siempre te digo, que